Habíamos visto que habíamos hablado de dos problemas, ¿sí? Que uno era el problema de... eh, ay, ahí sí. Era el maximum weight forest problem. ¿Sí? Voy a recapitularlo de todas formas. Ese era uno y el otro era el minimum weight minimum spanning tree, perdón. Minimum spanning tree problem. ¿Sí? Y habíamos visto que estos dos, de hecho, son equivalentes. ¿En qué sentido? Que, a ver, primero, ¿qué me pide cada uno de estos problemas? El primero es, dado un grafo, ¿sí? Un grafo no dirigido, ¿sí? En general, dado un grafo no dirigido, lo que vamos a preguntarnos es cuál o cuáles, ¿sí? En el fondo es encontrar dentro de ese grafo un bosque de peso máximo, ¿sí? Es decir, un grafo, un subgrafo del grafo original que no tenga ciclos, ¿sí? Y que su peso sea el más alto posible, considerando que cada arista va a tener un número asociado que va a ser el peso de la arista, ¿sí? Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo, que es el problema del árbol generador mínimo o de peso mínimo, que lo que hace es lo siguiente. Yo tengo mi grafo y el algoritmo lo que va a hacer es determinar si es que es conexo o no, y en caso de serlo, va a encontrar dentro de ese grafo un árbol, es decir, un subgrafo que no tenga ciclos, ¿sí? Y que siga siendo conexo, que tenga el menor peso posible, ¿sí? Ahora, lo que habíamos visto es que de hecho estos dos problemas son equivalentes, en el sentido de que si yo sé o tengo un algoritmo para resolver uno de ellos, puedo tomar una instancia del otro, modificarla un poco, resolverla con ese algoritmo y devolver un resultado del problema original, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos problemas son equivalentes. Y eso tenía que ver con jugar un poco con los pesos o con los costos, digamos, de la arista, ¿sí? Cambiarle el signo y cosas de ese estilo como para asegurarnos que puedo convertir un problema de máximo a mínimo y viceversa, ¿sí? Ahora, el asunto es que, ok, si sé resolver uno, entonces sé resolver el otro. Ya, pero la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, pero ¿cómo resuelvo cualquiera de ellos? Por ahora no sé resolver ninguno de ellos, ¿sí? Solo sé que si sé resolver uno, puedo resolver el otro. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar este pequeño teorema que nos va a ayudar a diseñar un algoritmo para resolver el segundo problema, ¿sí? Y obviamente yo conociendo ese algoritmo voy a poder resolver el primero, ¿sí? Entonces, sea GC una instancia del segundo problema, así que lo habíamos abreviado de esta forma, MSTP, y sea T un árbol generador de G. Entonces, son equivalentes las siguientes expresiones. Primero, T es óptimo en el sentido del problema, ¿sí? O sea, el, dentro de todos los árboles generadores que tiene G, T es el que tiene el menor peso, ¿sí? A eso me refiero con que sea óptimo. Ahora, eso equivale a que para toda arista E, que va a ser de la forma X, Y, que pertenezca a la arista de G
pero no a las aristas del árbol, ¿sí? O sea, cualquier arista que esté en el grafo y que no esté ocupando en el árbol. Ninguna arista, perdón, ninguna arista en el X y camino en T tiene mayor peso que... A ver, aquí un par de cosas, un par de detalles. Fíjense que hablo de en el X y camino en T. Estoy hablando de que el camino que une X con Y en T es único. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿eso lo puedo asegurar siempre? O sea, bueno, si lo estoy escribiendo acá es porque sí. La pregunta es por qué. A ver si se dan cuenta del detalle de por qué ese X y camino existe primero y por otra parte es siempre único. Debe ser porque los nodos son solamente el X y el Y. No hay otros nodos. Por ejemplo, el Y no puede ser dos nodos. No, no va por ahí. No va por ahí. Entonces, Hay que recordar que T es un árbol. ¿Sí? Si T es un árbol, eso significa que es conexo y no tiene ciclos. ¿Sí? Si es que hubiesen dos caminos que unen X con Y dentro de ese árbol, habría un ciclo. Entonces no se puede. ¿Sí? Y además tiene que existir un camino que une X con Y, porque un árbol es siempre conexo. ¿Sí? Entonces eso me asegura que esto que estoy escribiendo acá tiene sentido. O sea, cuando hablo de ninguna arista en el X y camino, ¿sí? Porque hay uno solo, ¿sí? Tiene mayor peso que él. ¿Sí? Ahora, antes de escribir la tercera proposición acá, perdón, el tercer, ay, ¿cómo se dice? Statement. Ya, bueno, no importa, se me fue la palabra. La tercera cosita acá abajo, que es equivalente a todo esto, tratemos de entender esto. Fíjense que lo que estoy diciendo es que si yo tomo tomo una arista cualquiera, ¿sí? En el grafo completo, ¿sí? Y que no pertenezca al árbol, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que ninguna arista en el camino que une X con Y dentro del árbol, que no ocupa esta arista, ¿sí? Porque esta está fuera del árbol, entonces como que en el árbol me doy alguna vuelta por otro lado, ¿sí? Por varias aristas, de hecho, podría ser. Sí, tiene que ser por varias aristas. Me doy una vuelta. Me dicen que ninguna de esas aristas que está en ese otro camino, que es el único camino, perdón, que hay en el árbol, tiene un peso más alto. ¿Sí? O sea, todas las aristas que están acá en este camino pesan menos que esta de acá. ¿Sí? Piénsenlo de esta forma. Si es que esta arista de aquí tuviese un peso más bajo que alguna de estas de acá, lo que puedo hacer es eliminar esa y agregar esta de acá. ¿Sí? Y al hacer ese reemplazo, lo que me queda va a seguir siendo un árbol. ¿Sí? Porque recuerden que los árboles cumplían esto de que necesito siempre la misma cantidad de aristas. Entonces, si saco una y agrego otra, ¿sí? Que en el fondo me mantiene la conexión entre X e Y, eh, eso va a seguir siendo un árbol, pero ahora tiene un peso más bajo, porque tomé una arista que pesaba más que estaba en este camino y le puse una que pesaba menos. Entonces ahora la suma de todo es más baja. ¿Sí? Esa es más o menos la esencia de esa proposición de ahí. ¿Sí? Y parte C, eh, para toda arista, E en las aristas del árbol, de aquellas que están formando el árbol, E es una arista de peso mínimo en el corte de los vértices de C, donde C es una componente conexa de T menos E.
Entonces lo que estoy diciendo es, todo lo anterior también es equivalente a hacer lo siguiente. Elijo una arista cualquiera del árbol y la elimino del árbol, ¿sí? Y eso me va a separar el árbol en dos partes, ¿sí? Entonces ahora yo tomo cualquiera de esas dos componentes conexas, ¿sí? Y me quedo solamente con esos vértices y ahora miro el grafo completo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ver todas las aristas que salen de esta componente conexa, ¿sí? En el grafo original. Y de todas ellas, la arista E, que es la que había eliminado en un comienzo, va a ser la que tiene el menor peso de todas las demás, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo es que cualquier parte del grafo original, ¿sí? Cualquier parte que haya acá con su complemento, las voy a estar uniendo siempre ocupando la arista que tiene el menor peso posible, ¿sí? Y eso va a terminar siendo equivalente a que el árbol es el que tiene el peso más pequeño, ¿sí? Esa es como la idea de esa tercera proposición, ¿sí? Entonces vamos a hacer una demostración de esto, pero después de una pausa, ¿sí? Vamos a seguir a las 11:20, ¿sí? Y vamos a hablar más o menos, que de todas formas las demostraciones de estas implicancias que van a ver acá son en esencia las cosas que les comenté, ¿sí? Vamos a ver que en realidad es súper fácil determinar, determinar esta equivalencia una vez que uno comprende bien las cosas que acabo de mencionar, de hecho, ¿sí? Así que eso, vamos a seguir en unos 13 minutitos más. Ok. Antes de seguir con la demostración de esto, ¿hay alguna consulta hasta ahora? Yo no, por lo menos. Ya. Todo bien. Ok. Demostración. ¿Sí? La demostración de esto es relativamente simple, ¿sí? Es cosa de considerar, tener en consideración las cosas que mencioné, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero, vamos a ver primero qué A implica B. Entonces lo que yo quiero ver es que si T es óptimo, entonces se cumple esto de acá, que toda arista, para cualquier arista, que esté en el grafo pero no en el árbol, entonces se va a cumplir que ninguna de las aristas que está en el XY camino que está en el árbol tiene un peso más grande que E, ¿sí? Entonces supongamos lo contrario. Supongamos que existe, vamos a llamar una arista F. De hecho voy a ocupar la misma letra, E. Una arista E que va a ser de la forma XY, que pertenece al grafo pero no al árbol, tal que en el XY camino de T, ¿sí? En el camino que hay que une a X con Y en el árbol, existe una arista F existe F tal que el peso de F es estrictamente más grande que el peso de E, ¿sí? O sea, estoy suponiendo la negación de B, ¿sí? Entonces, notemos que el grafo T menos E no tiene ciclos. No tiene ciclos, pero no es conexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que un árbol
siendo árbol, siempre se cumple que no tiene ciclos y es conexo, ¿sí? Pero eso era equivalente a que no tenga ciclos y que tenga una arista menos que la cantidad de vértices, ¿sí? Y eso es lo que se cumplía para T, pero como le saqué una arista, ahora tiene 2 menos que la cantidad de vértices. Entonces ya tiene que perder la conexidad, porque al sacar una arista, no puedo crear ciclos, ¿sí? Lo único que puedo hacer es perder la conexidad. Pero, por el mismo motivo, si le elimino esa arista, pero le agrego la arista F, eso vuelve a ser un árbol, ¿sí? Y fíjense que sigue siendo un árbol generador, ¿sí? Porque pasa por todas las, o tiene todos los vértices, ¿sí? Al momento de eliminar una arista no eliminé los vértices, ¿sí? Los vértices siguen estando ahí. ¿Y por qué es un árbol? Porque al agregar F, el único problema que yo podría tener es crear un ciclo, pero eso es imposible, porque la arista que eliminé era la que estaba uniendo, perdón. Era esto lo que quería decir. T menos F, ahí sí. Eso no tiene ciclos, ¿sí? Porque F era la arista que pertenecía al árbol, pero no es conexo. Pero si a eso, ahora yo le agrego la arista E, que era la arista que estaba uniendo X con Y, resulta que ahora eso vuelve a ser un árbol. ¿Por qué? Porque cuando yo eliminé esta arista F, lo que hice fue, de cierta forma, que yo perdí la conectividad, obviamente, entre más vértices, ¿sí? Pero en particular, perdí el camino, el único camino que había que unía X con Y, ¿sí? Y eso me hace perder la conectividad entre varios otros puntos, entre varios otros vértices del grafo. Pero si agrego la arista que une directamente X con Y, resulta que ahora vuelvo a recuperar todos esos caminos, ¿sí? Entonces vuelve a ser conexo. O visto de otra forma, como al agregar E no se forman ciclos, ¿sí? Porque eso hubiese significado que había otro camino entre X e Y y eso es imposible porque esto era un árbol, ¿sí? Entonces este grafo de acá no tiene ciclos y vuelve a tener exactamente una arista menos que la cantidad de vértices. Entonces es un árbol. Notemos que, perdón, así, bueno, notemos que no, así, el peso que tiene este nuevo árbol es exactamente igual al peso que tenía T menos el peso que tenía la arista F, que esa la saqué, más el peso que tiene la arista E, ¿sí? Fíjense que eso funciona así, es como que esta función de peso fuese lineal, ¿sí? Y eso ¿por qué pasa? Es porque, bueno, finalmente el, el peso de esto de acá es sumar el peso de cada una de sus aristas, ¿sí? Entonces tiene la arista E, tiene todas las aristas de T menos la arista F, así que esto de aquí, ¿sí? Entonces esto es el peso de T más, y lo voy a poner acá entre paréntesis, el peso de E menos el peso de F, ¿sí? Pero como yo supuse que el peso de F era estrictamente más grande que el peso de E, resulta que esta resta es un número negativo. Entonces esto de acá es menor que el peso de T, ¿sí? Entonces encontré otro árbol generador, que es este de acá, que tiene un peso estrictamente menor que el árbol T que yo tenía originalmente. Luego, T no es óptimo. ¿Sí? Y eso finaliza la demostración de que A implica B, porque en el fondo lo que hice fue demostrar que la negación de B implica la negación de A. Así que por contrarrecíproca tenemos que A implica B. Veamos ahora que B implica C. Profe, Dime. me quedó una duda. ¿El F al final qué representa? Es dentro, a ver, vamos a hacerlo con un esquema. En el fondo, yo tengo acá mi árbol, ¿sí? Digamos, a ver, vamos a hacer un árbol acá. Ya, supongamos que ese es el árbol generador con el que estoy partiendo, ¿sí? Y esto está incluido dentro de un grafo, de un grafo más grande, ¿sí? Digamos que tiene estas aristas de acá, por decir algo, ¿sí? Entonces, claro, mi grafo completo son todas las aristas que están acá,
¿sí? Todos esos vértices con todas esas aristas, y mi árbol generador con el que partí el T son las con las aristas blancas. ¿Sí? Entonces lo que yo dije fue lo siguiente. Supuse que existía una arista dentro de este grafo grande que no está en el árbol, o sea, digamos, esta arista verde de arriba, ¿sí? Y acá tenía esos vértices X e Y, ¿sí? Y supuse entonces que el peso de esta arista, ¿sí? Es estrictamente más pequeño que el peso de todas las aristas que unen X con Y en el árbol, ¿sí? Y que esas son esta de acá y esta de aquí, ¿sí? Entonces voy a suponer que el peso de E, que está de acá, es estrictamente más pequeño que el peso de alguna de estas de acá, digamos esta, F. ¿Sí? Entonces ahí lo que hice en el fondo fue, en el grafo original, perdón, en el árbol original, que tenía las aristas blancas, hice un reemplazo. ¿Sí? Mantuve esta de acá que estaba desde antes, esta de acá también la mantuve, estas dos de acá también las dejo sin tocar, y aquí en vez de poner F, pongo esto de aquí. ¿Sí? Y resulta que eso que me queda acá ahora, si yo lo veo, eso también es un árbol. ¿Sí? Es un grafo conexo, no tiene ciclos y sigue siendo generador de G, ¿sí? Porque incluye todos los vértices. ¿Sí? Pero resulta que ahora este nuevo árbol tiene un peso estrictamente más chico. ¿Sí? Porque la única diferencia del peso del árbol original con este árbol de acá es lo que se produce al eliminar esta arista de acá y reemplazarla por esta de aquí. ¿Sí? Y como esta pesa menos que la de acá, este árbol nuevo de acá tiene un peso estrictamente menor. ¿Sí? Y por lo tanto, este con el que partí no era óptimo, porque encontré otro que tenía un peso más pequeño. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Ya, Gracias. bacán. De nada. Ok, ahora, queremos ver qué va a implicar C. ¿Sí? Entonces vamos a suponer esta misma cosa de que toda arista, para cualquier arista que yo tome, que no esté en el árbol, se cumple que todas las aristas que están en el camino que unen esos dos extremos, ¿sí? Dentro del árbol, que va a ser un camino más largo, ¿sí? Vamos a suponer que todas esas aristas que están ahí entre medio tienen un peso estrictamente más chico, o bueno, menor o igual, ¿sí? Menor o igual. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Sí? Y ahora lo que yo quiero ver es esta otra cosa de acá abajo, que se me extraña. Dice que para toda arista se tiene que... la arista E es una arista de peso mínimo en el corte que se produce ahí, donde C es una componente conexa de T menos E. A ver. La idea es la siguiente. Si yo voy a tomar mi árbol, ¿sí? Dentro del grafo, y voy a tener lo siguiente. Voy a tener acá un conjunto de vértices, voy a tener acá otro conjunto de vértices, ¿sí? Y esto en el grafo completo, en el grafo G. ¿Sí? Y resulta que aquí yo voy a tener algunas aristas que pasan de un lado a otro. ¿Sí? Y claro, cualquier par de aristas de vértices que estén en esta parte, se conectan entre ellas. Hay caminos entre ellas. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los de acá. ¿Sí? Ahora, ¿hay caminos efectivamente entre esta parte y esta parte? Sí, ocupan estas aristas de acá. ¿Sí? Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En el fondo, voy a dividir este grafo de la siguiente forma. Voy a suponer que la arista que yo tomé del árbol es esta de acá. ¿Sí? Y en el fondo, cuando yo tengo el árbol y le elimino esta arista, ¿sí? Fíjense que lo que va a pasar es que de partida, cuando tengo esta cuestión acá, las otras aristas que pasan de un lado al otro no pueden pertenecer al árbol, ¿sí? Porque si no habría un ciclo, ¿sí? Porque resulta que entre este vértice y este vértice hay un camino en alguna parte, ¿sí? Y ese camino va a estar por acá adentro, ¿sí? Entre estas dos también hay un camino y va a estar por acá adentro. Entonces, si estas dos, por ejemplo, pertenecen al árbol, se va a formar un ciclo, ¿sí? Y eso no puede ser porque el árbol no tiene ciclo. Entonces,
en el fondo mi esquema se está viendo así. Tomo una arista del árbol, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tomar C, una componente conexa de T menos E, ¿sí? Y eso lo que va a pasar va a ser este conjunto de vértices de acá o este conjunto de vértices de acá. Y ahora miro eso en el grafo completo. Y en el grafo completo acá pueden haber otras aristas. ¿Sí? Hasta ahora, ¿me siguen la idea? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Dime. yo me voy a tener que salir un poquito, es que Ya. tengo una charla. Sí, no hay problema, no hay problema. Sí, ya. Chao, profe. Que te vaya bien. Chao, Disculpe. chao. Sí, no hay problema. Ok. Entonces esta cuestión se ve de esta forma. Y lo que estoy diciendo es que lo que estoy pidiendo en C es que lo que yo quiero demostrar en C es que esta arista de acá es de peso mínimo, ¿sí? Entre todas las que están uniendo esta componente conexa con el complemento, ¿sí? O sea, en este caso de acá, de estas tres aristas que están acá, la que pertenecía al árbol es la que tiene un peso más pequeño, ¿sí? Entonces, si esto lo pongo E1, E2, E3, lo que yo quiero demostrar, entre comillas acá, es que E2, el costo de E2, es menor o igual al costo de E1, o al peso de E1, y a su vez esto de acá. ¿Sí? Eso es lo que queremos demostrar. ¿Sí? O visto de otra forma, el mínimo entre, entre los costos o los pesos de E1, E2 y E3 en general, que podrían ser más incluso, pero lo que me va a importar acá es que ese mínimo sea exactamente igual al peso de la arista que pertenecía al árbol. ¿Sí? Eso es lo que quiero demostrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Supongamos que no. Supongamos que en el corte de BC, el corte de los vértices de C, existe una arista F tal que F no pertenece al árbol y el costo de F, el peso de F, es estrictamente más pequeño que el peso de E, donde E es la arista que pertenece a T. ¿Sí? Es que es con la que partimos. En el fondo estoy suponiendo la negación de esto. Estoy suponiendo que existe una arista E, de manera que esa arista no es la de menor peso en este corte. ¿Sí? Donde C es la componente conexa de T menos E. ¿Sí? Estoy suponiendo lo contrario. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que estoy diciendo, bueno, entonces existe una arista que está en el grafo, pero no está en el árbol, ¿sí? Y que su peso es menor que la arista que pertenece al árbol, ¿sí? Notemos lo siguiente. Notemos que si F es igual a XY, entonces E pertenece al X y camino en T. ¿Por qué? Si mi arista F está uniendo los vértices X y Y, ¿sí? Digamos, voy a poner acá, ocupando la notación de abajo, ¿sí? En el fondo estoy tomando una arista F y acá tengo mi arista E, ¿sí? Donde es la que pertenece al árbol, ¿sí? Y estoy suponiendo que el peso de F es estrictamente más pequeño. Entonces, esta arista F yo estoy diciendo, bueno, esto está uniendo X con Y, ¿sí? Que son estas dos cosas que están en estas componentes conexas distintas que me quedan cuando veo en el árbol, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Resulta que, de alguna forma,
para esta arista E que va a tener extremos U y B, resulta que yo puedo ir de alguna forma por acá dentro de esta componente conexa, desde X hasta U, porque es una componente conexa. Así que todos los vértices que están acá dentro de esta parte se pueden conectar entre sí, ¿sí? Y lo puedo hacer dentro de vértices del árbol, de aristas del árbol, perdón, ¿sí? Y llego acá. Paso por E, y resulta que por la misma cosa después puedo irme por aristas del árbol y llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces resulta que esta arista E, que estaba acá entre medio, pertenece al camino que une X con Y dentro del árbol, ¿sí? Queda claro eso, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, resulta que eh, si esta arista une X con Y, entonces resulta que la arista E que yo tenía acá, que la que pertenecía al árbol, la otra que estaba por acá abajo, pertenece al camino que une X con Y, ¿sí? Y eso es porque es la única forma que tengo para pasar sin salirme del árbol, para pasar desde X a Y, ¿sí? Tengo que ocupar esa arista sí o sí, porque esa une estas dos componentes conexas. Esa es finalmente la idea. Pero entonces, ¿qué tengo? Tengo una arista que es de la forma XY, que no pertenece al árbol y que tiene un costo estrictamente menor que E, y esa arista E pertenecía al camino que une X con Y. Entonces, fíjate que lo que llegué fue a la negación de esto, ¿sí? Encontré una arista F, ¿sí? De manera que el camino que une X con Y tiene una arista con peso menor, ¿sí? Entonces, esto es justamente la negación de B. Por lo tanto, voy a anotarlo de esta forma, la negación de C implica la negación de B, ¿sí? Y eso es lo que necesitábamos, ¿sí? En el fondo, supuse que C era falso y por lo tanto demostré que existe una arista acá, de manera que alguna de las aristas que une X con Y en el árbol tiene un peso estrictamente, perdón, más grande, ¿sí? La arista del árbol tiene un peso más grande que la arista que encontré, ¿sí? Y por último, C implicada. Bueno, ahora tengo que partir de esto que pasa con los cortes, ¿sí? Y yo quiero ver que esto de aquí es una componente, perdón, es que el árbol es óptimo, si es que el árbol cumple esta condición de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Resulta que si no fuese óptimo, si T no es óptimo, entonces, y voy a hacer el mismo esquema, ¿sí? Voy a tener acá dos componentes conexas, voy a tener la arista del árbol que pasa de un lado al otro, y podría tener otras más, ¿sí? Si es que no existen, tengo una única opción, pues, o sea, esta va a ser la de menor costo, ¿sí? No hay nada que discutir. Pero si es que hay varias más, va a pasar esto de acá. Si T no es óptimo, resulta que yo puedo, eso significa que esta arista de acá, para alguna selección de, digamos, de vértices para un lado y para el otro, ¿sí? Voy a poder achicarle el valor, ¿sí? Entonces voy a poder reemplazar, se podrá reemplazar una arista de T para obtener un peso menor, ¿sí? Porque si no pudiese hacer eso,
significa que estoy en el árbol que tiene el peso más pequeño, ¿sí? Entonces, como no es el árbol que tiene el peso más pequeño, puedo reemplazar alguna arista, ¿sí? Y cuando veo eso, en el fondo, digo, ya, puedo reemplazar una. ¿Cuál? Ya, no sé, esta de acá, por ejemplo, ¿sí? Y va a ser la azul. Si puedo reemplazar esa, significa que la tengo que reemplazar con alguna que está uniendo estas dos componentes conexas, ¿sí? Que son las componentes conexas que se generan al momento de tomar T y eliminarle esta arista, ¿sí? Pero si hago el reemplazo, ¿sí? Y lo que obtengo es un árbol de peso menor, significa que la arista que voy a agregar, ¿sí? Digamos que voy a sacar la azul y agrego esta verde, ¿sí? Lo que va a pasar es que necesariamente, perdón, aquí, necesariamente, el peso de F tiene que ser estrictamente menor que el peso de E, ¿sí? Porque estoy reemplazando de manera de tener un árbol con un peso estrictamente menor, ¿sí? Y eso va a seguir siendo un árbol, por los mismos motivos que de todo este rato, ¿sí? Bueno, y si puedo hacer este reemplazo, así, en el corte de VDC que definí ahí, la arista E no es la de menor peso. Es decir, la negación de A, es decir, que no era óptimo, implica la negación de C, ¿sí? Porque encontré una arista, de manera que si yo la elimino y veo el corte de una de esas componentes conexas, me encuentro con otra arista que tiene un peso más chico, ¿sí? Que era esta arista F, ¿sí? Entonces estoy negando justamente esto de aquí, ¿sí? Y por lo tanto, se implica, ¿sí? Con eso se tiene que todas estas cosas son equivalentes. Entonces, para finalizar, rapidito, voy a dejar el siguiente algoritmo, que es el algoritmo de Kruskal, que es un algoritmo de fuerza bruta para encontrar árboles generadores de peso mínimo, ¿sí? Y que ocupa la idea de arriba. Entonces, como entrada le vamos a entregar un grafo G conexo y no dirigido. Y una función de pesos C que va desde la arista de G a valores en R. Y como salida, esto de acá nos va a entregar un árbol generador de peso mínimo. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Esto es bien a fuerza bruta. Primero, lo que vamos a hacer es ordenar las aristas de manera que los costos de estas queden ordenadas de menor a mayor. Sí, ese es el primer paso. Eso se puede hacer de manera relativamente sencilla, es un algoritmo de ordenamiento. Segundo, vamos a definir T como el grafo que tiene todos los vértices del grafo G y ninguna arista. Y por último, para I desde 1 hasta M, vamos a hacer lo siguiente. Si a T le agrego la arista I no tiene ciclos, entonces hacemos T igual a T más E sub I, o sea, en el fondo agrego la arista,
y si no, no hago nada. ¿Sí? Cuando esto termina, T es un árbol generador de peso mínimo. ¿Sí? Vamos a ver por qué este algoritmo funciona en la próxima clase, pero no es tan difícil darse cuenta el por qué, porque en el fondo voy priorizando las aristas que tienen menor peso. ¿Sí? Y eventualmente el grafo que me va a quedar va a ser conexo. ¿Sí? O visto de otra forma, en algún momento la cantidad de aristas que voy a tener va a ser exactamente igual a la cantidad de vértices menos 1. ¿Sí? Y con eso voy a poder concluir porque en el fondo aquí me estoy asegurando que cada vez que agrego una arista, la agrego de manera que no se forman ciclos. Entonces, lo que va a resultar al final va a ser un árbol generador. ¿Sí? Y va a ser árbol generador porque, por definición, acá arriba, cuando partí, le puse todos los vértices del grafo G. ¿Sí? Eso. ¿Dudas? Todo bien, profe. Ya, bacán. Estuvo buena la clase. Entonces seguimos el martes, ¿sí? Ahí les voy a dar una explicación más clarita de cómo funciona el algoritmo de componentes fuertemente conexas, ¿sí? Y ahí ya, para que veamos las últimas consultas que puedan tener, ya pensando en en las presentaciones que son ya entonces la semana subsiguiente, ¿ya? Eso. Ya, profe. Que tengáis un buen fin de semana. Ahí nos estamos comunicando cualquier cosa. Igual, profe, que esté bien. Igual, Muchas gracias de por nada, la clase. de nada, de nada. Chao, chao.